Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que me vean. Y bueno, iniciamos esta octava sesión de la materia de Derecho Penal que se imparte en segundo tetramestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Bueno, antes que nada, les quiero mencionar que he recibido algunos mensajes de algunas personas que no pudieron realizar su examen parcial por circunstancias personales, cuestiones de cómputo, de su equipo de cómputo, cuestiones de salud. Y bueno, les menciono que su servidor no tiene ninguna instrucción de mis supervisores para abrirle en especial alguna de ustedes, o alguna persona, algún estudiante. Ya que yo, como les he mencionado, deben de mandar algún correo, atención, arroba ucnl.edu.mx, y a su vez ellos nos darían la indicación para abrirles o darles alguna oportunidad en este examen. Esto te los menciono porque como recibí algunos mensajes, en específico de dos personas, y, y pues bueno, se los aclaré y asimismo se los aclaro a todos en lo general. Si mis supervisores me indican que les pueda dar alguna oportunidad a alguna persona en específico, lo tendré que hacer, y si no, pues así se va a quedar cerrado. Y lo que sí los exhorto y los invito, pues a que si les fue un poquito mal en esta evaluación, mm, piensen realizar su actividad de regularización, eh, que se encuentra en los bloques casi antes del examen final. El, el, Se trata de realizar 150 preguntas de los dos textos base, tanto como el Código Penal del Estado de Nuevo León o como de los primeros 12 capítulos del libro de Derecho Penal de la maestra Amachetawi Requena. En sí, es lo que yo les puedo sugerir para que les pueda ir un poquito mejor en sus calificaciones, o igual la actividad de puntos extras, que bueno, la anterior son 3.5, es igual que un examen, y la de puntos extras nada más es un punto, pero es realizar tan solo un video describiendo alguna de las actividades realizadas durante este curso. Entonces, es la manera en que los podemos apoyar. Si de alguna otra manera les fue un poquito mal en sus actividades, no realizaron sus foros, o igual les fue mal en sus exámenes. Esta actividad tendrá hasta el 5 de abril, creo, 7 de abril está contemplada. Precisamente tendremos un mes, hoy es 7 de marzo, tienen todavía un mes para considerar esta actividad, no se les hace pesada, debieron de haber estado realizando sus cuestionarios de cada una de las semanas, y pues bueno, yo sí los invito a que puedan hacer esta actividad. Los bloques de examen final y examen extraordinario ya se los había mencionado, que nuestros supervisores nos dieron la indicación de abrirlos para que estuvieran conscientes de las fechas que vamos a tener que presentar estas evaluaciones. El examen final es muy importante, son 3.5 de 10 de su calificación total, entonces también consideren estas fechas. Y bueno, es del 10 al 17, creo que son las fechas de Semana Santa, que se otorgan de vacaciones para que lo vayan considerando. Bueno, en el entendido de esto, iniciamos la explicación de la actividad de esta semana, que es un cuestionario del análisis de lectura de los artículos 86 al 98 bis del Código Penal del Estado de Nuevo León, y sobre la culpabilidad y la punibilidad
así como sus aspectos negativos de ambas. Em, el objetivo de esta sesión es que el estudiante analiza y comprende los conceptos de la culpabilidad y la punibilidad, así como sus aspectos negativos. Estos son dos elementos del delito, vaya, que seguimos viendo en la teoría del delito, la culpabilidad y la punibilidad, que, que más adelante abordaremos. Y bueno, también asimismo los artículos 86 al 98 bis del Código Penal del Estado de Nuevo León relativos a las medidas de seguridad, reclutamiento para enfermos mentales, sanciones y medidas de seguridad en contra de los alcohólicos, farmacodependientes, inadaptados y perversos sexuales. Asimismo, medidas de vigilancia y órdenes de protección. Estamos llevando a cabo esta sesión virtual, como estaba señalado, el martes 7 de marzo del presente año 2023 a las 13 horas o 1 p.m. y tendrá como fecha de vencimiento o de entrega hasta el domingo 12 de marzo del mismo presente año hasta las 23:45 u 11:45 horas. Perdón, 11:45 p.m. en la noche. Siempre les menciono que la plataforma se cierra antes. Aparentemente les aparece que se cierra hasta las 12, pero va como adelantada el tiempo de la plataforma, entonces no lo dejen para el último, válgame. Estaba ahorita viendo que las presentaciones no están actualizadas y voy a tener que ocultarlas para que no las puedan ver porque ya lo tendré que hacer en estos momentos. No sé por qué no se grabaron bien estas últimas eh, presentaciones. Pero bueno, en sí las presentaciones son los artículos que ahorita también estaremos abordando. Bueno, como siempre, le damos clic en el apartado del cuestionario. Nos vendrá a las explicaciones muy parecidas a las de las actividades anteriores, en donde les menciono que, compañera Anet, si gusta poner por favor en silencio su micrófono. No le quiero. Como les mencionaba, estaremos siguiendo con esta dinámica de los cuestionarios autoevaluables para poder mantener el ritmo de calificaciones, ahora sí que al tiempo, eh, ya que si no me vería comprometido en estarles evaluando más de 500 actividades por semana y se me hace algo muy imposible para poderlo efectuar, ya que con cada una de ellas me llevo como 5 o 6 minutos para revisarlas si fueran de una manera que como entregármelas. Entonces aquí ustedes van contestando este cuestionario y inmediatamente les aparece su calificación. Les damos 3 oportunidades, 3 intentos. No se trata de que sea un examen, no se trata de presionarlos. Aquí lo que se considera es que ustedes lean, que saquen el mayor contenido de las preguntas posibles de estos temas o de estos artículos para que posteriormente ya inicien con su cuestionario evaluable y ya se sientan confiados en que lo puedan resolver muy bien y obtengan la máxima calificación, que sería de 10. Asimismo, son 10 preguntas. Ahorita les respondo. Eh, Son 10 preguntas con 4 posibles respuestas, de las cuales tan solo una es la correcta. Eh, en ese sentido, estaremos visualizando los capítulos 8 y 9, como se los había mencionado, sobre la culpabilidad y la punibilidad. Y estos dos capítulos se encuentran en las páginas 94 a la 110 del texto que se encuentra en el apartado de lecturas, Derecho Penal, de la maestra
Griselda Machetawi Requena, y asimismo se encuentra el Código Penal del Estado de Nuevo León, en donde estaremos abordando los artículos 86 al 98 bis. Ahorita los leeremos y abordaremos esos artículos. Bueno, lo deben de hacer antes del domingo 12. Y pues bueno, todo sustentado por ustedes mismos, nada de andarse copiando y pegando. Bueno, eso lo hacíamos cuando eran las actividades pues que les pedíamos que realizaran, como un mapa conceptual, con un resumen, como un cuadro sinóptico, pero bueno, ahora ya son puros autoevaluables. Les presento estos también videos sobre los temas de la culpabilidad y la punibilidad, para que lleguen a tener una mejor comprensión de estos dos temas. Casi siempre nunca llegamos a abordar por lo limitado del tiempo de las sesiones, y lo que sí trato es de llegar a ver el Código Penal del Estado de Nuevo León, pero siempre me quedo más tranquilo ya que siempre les añado una buena cantidad de videos para que lleguen a comprender también los conceptos que estamos viendo de el libro. Ya estos son los últimos dos elementos que estaremos viendo de la teoría del delito, y posteriormente, como ya lo pueden visualizar también en la semana 9, en la actividad 8, estaremos viendo ya la teoría del delincuente. Ok, ya vimos cómo los elementos del delito, el cuerpo del delito, y ahora vemos quién es el que, después, digo, en la siguiente semana, quién es el que comete esta conducta atípica y punible, y que sea culpable, antijurídica, o sea, con todos estos elementos, ¿no? Bueno, en sí vamos al código. Digo, ahí se los dejo para que los puedan ver, los observen. Si surge alguna duda de estos temas, también me lo hacen saber a la inmediatez, ahí mediante un mensaje. Y ahí tengo varios mensajes que no he respondido porque tengo muchos, pero nada más les pido un poquito ahí de paciencia, y los estaré respondiendo asertivamente lo más rápido que pueda. Es que sí, vaya que se me ha venido un buen de trabajo con estas cuestiones de las clases, y también en lo personal, pues también soy un abogado postulante, y pues tenemos de alguna otra manera muchos asuntos que resolver, salvo también algunos que me los presentan algunos compañeros. También ahí les estamos dando asesoría mediante la plataforma, pero sí, nuevamente les digo, no soy un abogado para dar asesorías personales, sino más que todo soy un facilitador, un tutor, un docente para el conocimiento de las materias que les estoy impartiendo. Les menciono esto porque sí, luego pues, se agarran de consulta jurídica, y válgame que, pues sí, trato de apoyarlos, pero no es de esto nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Bueno, entraremos al título quinto sobre las medidas de seguridad. Y bueno, trataremos de dar lectura a la mayoría de los artículos posibles para llegar a tener una mejor comprensión. Y como les vuelvo a mencionar, ustedes, pues de cada uno de ellos, traten de sacar alguna pregunta, o si no, pues bueno, memorizarlos. Es imposible llegar a tener el conocimiento de todos los artículos en nuestra mente, pero lo que nosotros deseamos y necesitamos que ustedes lleguen a comprender o a entender es que cada uno de estos capítulos, pues bueno, tiene un cierto número de artículos y están especificados en ciertos temas, en ciertos delitos. Más adelante estaremos viendo ya los delitos en sí. Ahorita es la parte general, ¿no? Estamos viendo cómo
se llevan a cabo el proceso penal, más que todo. Y cómo llega, pues bueno, en todas sus etapas, ¿no? Aquí en esta etapa estamos ya hablando de las medidas de seguridad que se pueden llegar a dar en los distintos procesos penales. Bueno, abordamos con el artículo, voy a hacer un poquito más amplio aquí. El 86 son las disposiciones generales de las medidas de seguridad y bueno, nos menciona, son medidas de seguridad en el inciso A, la internación y curación de psicóticos y enfermos mentales. B, internación y educación de sordomudos. C, internación y curación de farmacodependientes, alcohólicos, perversos sexuales e inadaptados. D, tratamiento integral dirigido a la rehabilitación médico-psicológica. Y hay un adicionado, el E, medidas de vigilancia en la forma y términos que señale la ley. Bueno, creo que es muy comprensible este artículo. Las medidas de seguridad se dan a todas estas personas que de alguna otra manera con dictámenes médicos, con pruebas periciales, se determinen estas capacidades que llegan a tener estas personas que llegaron a cometer algún delito. Artículo 87. Las medidas de seguridad tendientes a lograr la reinserción o rehabilitación serán decretadas por el juez en los casos expresamente establecidos por la ley y por las autoridades administrativas en los casos en que el sujeto se encuentre cumpliendo la sentencia respectiva. Bueno, aquí también, como les mencionaba, tiene que ser por un juez de alguna otra manera establecidas, decretadas estas medidas de seguridad y de alguna otra manera como son eh, personas que deben de estar también sujetas a una autoridad administrativa, también, ya que las autoridades administrativas son las encargadas de los centros penitenciarios, no el Poder Judicial, sino el Poder Ejecutivo, también deben de estar sujetos, pues bueno, cumpliendo a las medidas que ellos de alguna otra manera designen para el cuidado de estas personas. ¿Ok? Digo, los centros penitenciarios, los centros de rehabilitación tienen también sus reglamentos internos, ¿no? Que deben de llevar a cabo también, pues, estas medidas de seguridad. Artículo 88. Las medidas de seguridad serán curativas, de internación y de vigilancia. Está bien, creo que también es muy comprensible. Las curativas consistirán en la sujeción del tratamiento terapéutico que corresponda y se aplicará en el establecimiento especiales o en secciones adecuadas. Las de internación consistirán en el sometimiento a un régimen de trabajo y educación y se aplicarán en los institutos que al efecto organice el Estado. Eh, y las medidas de vigilancia consistirán en la obligación de residir en determinado lugar y no salir de él, la prohibición de concurrir a determinados lugares, la obligación de presentarse a las organizaciones especiales encargadas de vigilancia, la obligación de abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas y abstenerse del empleo de sustancias estupefacientes o que produzcan adicción, así como abstenerse a conducir vehículos automotores que requieran licencia para su conducción. Ok, creo que todas estas son también muy entendibles, estas medidas de seguridad, curativas, de internación y de vigilancia. Las de curativas, pues en el entendido de que pues, se trate de rehabilitar a la persona física y en su salud, vaya. Y pues las medidas de internación, pues sí tendrá que estar sujeto a una privación de libertad y bajo un trabajo y una educación. Digo, las personas que están internadas en los centros penitenciarios se les exhorta a que estén cumpliendo con un trabajo y a que se sigan educando mediante algunas
pues bueno, ya instituciones de educación que tienen ellos. Y las medidas de vigilancia, pues también es muy claro, ¿no? Siempre van a estar vigilados, estas personas van a tener que estar obligados a estarles diciendo a la autoridad eh, que las haya sentenciado, vaya, perdón. Y así también, pues bueno, abstenerse de bebidas alcohólicas, drogas, conducción de un vehículo, tendrán ahí alguna duda. Bueno, es que la conducción de un vehículo requiere ciertos requisitos y a estas personas a lo mejor ya esas garantías, esos requisitos se les han eh, suspendido tal vez. Y igual también puede ser utilizado como una arma, un vehículo, un automotor. Es por eso que también se deben de abstener de eso, de conducir vehículos. 89. Las medidas curativas se aplicarán por el tiempo que duren las medidas de seguridad impuestas en los casos que existan las causas de inimputabilidad. Se estará a lo dispuesto por el artículo 96. Ahorita estaremos viendo el 96. Bueno, a los 90, a los sordomudos contra, bueno, en este caso nos habla de pues que el tiempo, ¿no? El tiempo seguirá siempre hasta que de alguna otra manera se llegue a su rehabilitación o cumpla también ya su sentencia. En el 90, a los sordomudos contraventores de los preceptos de una ley que no tengan conciencia de la ilicitud de la conducta ejecutada, se les tratará en los términos a que se refiere el artículo 22. Aquí muchas personas de alguna otra manera que tienen este padecimiento, eh, a veces tratan de, pues bueno, al desconocer de la ley, pueden incurrir en algún delito y se les tratará de como cierta inimputabilidad. Pero hay muchas personas que abusan en ese sentido, de esta, eh, válgame, de esta situación que ellos llegaran a tener, de su situación de sordomudez, y también, ya conociendo las leyes, cometen ciertos delitos y luego después tratan de que no los imputen, vaya. Pero bueno, ahí por eso hay peritajes, por eso hay dictámenes médicos que pueden hacer cambiar la decisión del juez. Cada caso es muy concreto, cada caso es muy personal, entonces se ven todas esas situaciones como se cometieron los hechos delictivos y el juzgador toma en consideración todos ellos para dictar alguna sentencia. No, los casos, aunque pueden ser similares, pero ciertas particularidades se pueden dar y eso es lo que decide el juzgador. 91. A los enfermos mentales y a los sujetos a que se refiere el artículo 86, inciso C, se les aplicarán las medidas de seguridad que deban cumplirse, de ser posible, en colonias agrícolas o centros de trabajo para su rehabilitación. Bueno, aquí también pues se les trata de dar alguna trabajo para que se puedan rehabilitar, también en los enfermos mentales. Se les aquí desgraciadamente no hay como centros de trabajo así como colonias agrícolas o vaya, lo que siempre se ha manejado son pabellones especializados para enfermos mentales, que también ahí consideran, digo, les dan ciertas actividades, de alguna otra manera, si pueden ser algo de trabajo, lo podrán estar desempeñando, pero en sí, pues bueno, más que todo es como dentro de los mismos centros penitenciarios tienen un pabellón o un centro exclusivo en donde se encuentran este tipo de personas. No vaya, no están dentro de toda la comunidad de los demás reos. 92. El quebrantamiento de las medidas de vigilancia
facultará a la autoridad administrativa para prolongar o sustituir, por una medida de internación, cuyo plazo fijará prudencialmente sin que pueda exceder el tiempo que faltare para el cumplimiento de la medida quebrantada. Ok, aquí pues bueno, si te das de alguna otra manera, así que a la fuga o dejas de estar en una vigilancia o tu internamiento lo dejas de estar, vaya, dejas de estar internado por propios motivos, pues bueno, todo ese tiempo en donde estás fugado no se te va, no se te va, no se te va a sumar, no se te va a acumular, perdón, a tu sentencia, sino, pues bueno, se te va a cambiar tu medida de mm, vigilancia, pudiendo ser de internación, si la tenías de vigilancia puede ser de internación, y pues bueno, se te va a fijar algún tiempo más excedente. El 93, la autoridad administrativa podrá sustituir una medida de seguridad por otra más adecuada si así se estime conveniente de acuerdo a la personalidad del sujeto y la eficiencia de la nueva medida. Creo que también aquí es muy entendible. Aunque la autoridad administrativa es la que estaría sustituyendo y no el juzgador en sí. Pero bueno, ahí son situaciones que también lo señala el código para que lo puedan llegar a entender. Las 94. Las medidas de seguridad se extinguen por cualquiera de las siguientes causas: una amnistía, un indulto o reconocimiento de inocencia, cuando hayan cesado los efectos que le dieron origen o cuando se cumpla el término que refiere el artículo 22 de este código. Ok, bueno, creo que también comprensibles, ¿no? Amnistía e indulto los concede tan solo pues el máximo representante del poder ejecutivo. Y bueno, el reconocimiento de inocencia lo podemos llegar a tener pues ante el juzgador. Y bueno, cuando hayan cesado los efectos que le dieron origen, también de alguna otra manera ya se cumplió de alguna manera el, mm, vaya, podríamos mencionar, ahora sí que la medida de vigilancia que ya se haya impuesto o que ya surgió un efecto en el sentido de que ya se rehabilitó, ya llegó a tener, no sé, lo deseado por el juzgador, pues bueno, ahí puede llegar a cesar. Y la última, pues sería el término, ¿no? Ya que esté fijado por el juzgador también, si le han dado 6 meses, no sé, cinco, digamos, menos de 5 años, vaya que siempre son las medidas de seguridad en sí, porque las medidas de ya de arriba de 5 años serían cometidos delitos y tendrían que estar internados específicamente. Bueno, en el capítulo 2 menciona ya la reclusión para enfermos mentales. Aquí ya nos especifica y nos hace referencia también a algunos anteriores artículos sobre los enfermos mentales. Nos menciona el 95, las medidas curativas se aplicarán en los términos de los artículos 87 y 86 que acabamos de mencionar. 87, 86, ¿qué? Perdón, ahí se me fue. 87 y 88, perdón. Y mencionábamos sobre las medidas de seguridad tendientes en el 87, vaya, tendientes a lograr la reinserción, rehabilitación y serán decretadas por el juez. Ya saben, siempre tendrán que ser por un juez, una autoridad judicial quien les decrete una medida de seguridad o alguna sentencia. Y bueno, también serán curativas, de intervención o de vigilancia para los enfermos mentales.
96. En los casos previstos en este capítulo, los enfermos a quienes se apliquen las medidas de seguridad podrán ser entregados a quienes corresponda hacer cargo de ellos, siempre que se otorgue fianza, depósito o hipoteca, hasta por la cantidad que el juez estime pertinente para garantizar el daño que pudieran causar por no haberse tomado las precauciones necesarias para su vigilancia. Dicha fianza, depósito o hipoteca será establecida solo por el tiempo que dure la medida de seguridad impuesta. Cuando el juez estime que ni aún con la garantía pueda asegurarse el interés a la sociedad, seguirán en el establecimiento especial en el que estuvieren. Vaya recluido. En los casos previstos en el artículo 91, el juez y las autoridades administrativas podrán tomar estas medidas, pero al cumplirse el término de ellas, recomendarán a sus familiares continuar el tratamiento curativo y se establecerá para estos casos, consulta psiquiátrica externa en el centro que determine el Ejecutivo del Estado. Ok, bueno, también creo que es comprensible. Los familiares, de alguna otra manera, se tienen que hacer cargo de las personas que tengan alguna facultad mental, alguna, alguna enfermedad, perdón. Y pues bueno, tienen que garantizar mediante una fianza, un depósito, hipoteca, pues lo que pudiera llegar a ser esta persona o llegó a ser, ¿no? Para que no lo pudiera volver a hacer. En ese caso, pues bueno, para garantizar todo, también la seguridad de esta persona, pues se le solicita, se les exhorta ahí a los familiares que sigan con su consulta psiquiátrica, pues en los establecimientos ya sean particulares o que el Estado mismo tiene para finalidad. Precisamente se acaba de abrir o están abriendo un nuevo centro psiquiátrico, creo que por Escobedo, o no recuerdo muy bien, pero sí están abriendo algo muy bien, más grande, ya que el anterior se encontraba en la colonia Buenos Aires y ahí pues se recibían a todas estas personas pues para su internamiento y seguimiento de su tratamiento psicológico. Bueno, en el capítulo 3 también de estas medidas de seguridad, eh, sanciones, sanciones y medidas tomadas en contra de los alcohólicos, farmacodependientes, inadaptados y perversos sexuales. Bueno, todos estos personalidades de delincuentes, pues también tienen ciertas propiedades en sus conductas y el código, el legislador, de alguna otra manera, perdón, los contempla de una cierta manera que también deben de ser considerados como enfermos, ¿no? Y no como meramente, pues vaya, dándoles esa calidad de enfermedad para que también no ser tan solo sancionados, sino también ser rehabilitados en esa enfermedad que llegaren a tener. Y nos menciona el artículo 97 que tratándose de alcohólicos, farmacodependientes, perversos sexuales e inadaptados que hubieran cometido un delito, se aplicará la sanción y las medidas de seguridad que les corresponde, teniendo en cuenta su peligrosidad, y se procura que el tratamiento que se siga en relación con estos sujetos sea de aquellos que tengan el carácter de curativo, por lo que se refiere al alcoholismo y a la farmacodependencia, así como el tomar las medidas necesarias para el mejorar las condiciones de los perversos sexuales e inadaptados, procurando aplicar también medidas de internamiento en las condiciones a que se refiere el artículo 91.
Bueno, aquí pues creo que es muy específico, como les mencionaba, el legislador trata de buscar ese carácter curativo que pudieran llegar se pudiera llegar a dar a estas personas y no tan solo privarlas de su libertad o vigilarlas nada más porque sí, sino que también tratar vaya, el Estado está obligado de readaptar a este tipo de personas o rehabilitar más bien dicho porque pues están considerados como unos enfermos, ¿no? Y bueno, creo que hasta el 98 íbamos a llegar, 98 bis, perdón. Capítulo cuarto, medidas de vigilancia. Las medidas de vigilancia en el 98 nos menciona que son definidas en el quinto párrafo del artículo 88, como ya lo habíamos mencionado hace un momento, y deberán de ser cumplidas el que las incumpla cometerá el delito de desobediencia previsto en los artículos 180 y 180 bis de este código. En los casos en que exista imposibilidad para el cumplimiento de medidas de seguridad, la autoridad administrativa lo comunicará al juez para que éste resuelva lo conducente. También, bueno, es claro que si desobediencia en esta de algunas de las sentencias, pues bueno, se nos complicará un poquito más nuestra situación y como les mencionaba, el tiempo que estaban recluidos o que estaban bajo vigilancia y que ya no lo estén, pues no se les contará. Y bueno, aquí también nos aclara que la autoridad administrativa podrá hacerle ver al juez cuando no se pueda cumplir una de las medidas de seguridad impuestas por este juzgador y pues pueda resolver de alguna otra manera. 98 bis sobre las órdenes de protección. De alguna otra manera es algo relativamente nuevo o bueno, el 2012 ya tiene 10 años, pero anteriormente no lo veíamos, no estaba presente esta figura y pues bueno, no se tomaban otro tipo de medidas de protección, pero no eran como tales, como hoy en día, ¿no? Eh, ustedes como futuros abogados hoy ya se estarán también de alguna otra manera escuchando que las medidas de restricción em, de alguna persona que no pueda asistir a algún lugar, que siempre esto se da en las cuestiones familiares, ¿no? En, en, en los matrimonios. Y bueno, vamos a dar lectura para que podamos llegar a comprender qué son estas órdenes de protección. Artículo 98 bis. Los bis son porque de alguna otra manera son agregados a estos capítulos que ya estaban contemplados y no se les puede agregar un número siguiente consecutivo, ya que pues ya están los demás artículos, entonces se añaden estos capítulos y se les pone el bis o vaya, en ese sentido. Y nos menciona el 98 bis, las órdenes de protección constituyen un derecho para quienes sean sujetos pasivos de los hechos presuntamente constitutivos del delito de violencia familiar o de equiparable a la violencia familiar o de hostigamiento sexual, teniendo facultades para solicitarles la víctima u ofendido, el Ministerio Público o los representantes legales de los menores de 12 años o incapaces en su caso. Ok, aquí tiene que presentarse la denuncia ante el Ministerio Público y luego el Ministerio Público la tiene que hacer pues ante un juez para solicitar esta orden de protección. Las órdenes de protección serán decretadas de oficio tratándose de víctimas de cualquier tipo de violencia familiar o de equiparable a la violencia familiar o de hostigamiento sexual,
previstas por este código. En estos casos, la persona en cuyo favor se ordenen goza de la presunción de necesitarlas, por lo cual no se requiere la presentación de diversos medios de prueba. Con el simple hecho de solicitarlo, porque yo me siento eh, alterado o preocupado por mi salud y mi integridad física, se me da por de alguna otra manera la presunción de necesitarla, y pues bueno, se me otorgan estas órdenes de protección. 98 bis 1. Las órdenes de protección tendrán el carácter de personalísimas e intransferibles y podrán ser de emergencia o preventivas. Es claro, no son personales, no los puedo decir, ahora es para mí, ahora mañana para mi esposa, mañana pasado para mis hijos, o no sé, es personalmente, y bueno, pueden ser de emergencia y preventivas. Son bis 2, 98 bis 2, son órdenes de protección de emergencia las siguientes. De emergencia: desocupación por el agresor o probable responsable del domicilio conyugal o del que habite la víctima u ofendido, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aun en los casos de arrendamiento o comodato del mismo. Prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, al domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima u ofendido de 100 a 500 metros según determine la autoridad. Tercero, reingreso de la víctima al domicilio una vez que se salvaguarde su seguridad. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima u ofendido, así como a cualquier integrante de su núcleo familiar. Y suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes. Ok, todos estos de alguna otra manera son la medida de emergencia que se puede llegar a solicitar ante el Ministerio Público. Y bis 3, 98 bis 3, son órdenes de protección preventivas las siguientes. Primero, romano, retención y guarda de armas de fuego que estén en posesión del agresor. Es aplicable lo anterior a las armas punzantes, cortantes y contundentes y cualquier combinación de las anteriores que, independientemente de su uso, hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la víctima u ofendido. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima u ofendido. Tercero, uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirvan de domicilio a la víctima u ofendido. Acceso al domicilio común de la víctima u ofendido y el agresor de autoridades policíacas o de personas que auxilien al sujeto pasivo de la conducta descrita como delictuosa para tomar las pertenencias personales y familiares de la o las víctimas u ofendidos que vivan en el domicilio. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documento de identidad de la víctima u ofendido y de sus familiares que vivan en el domicilio. Sexta, auxilio policíaco en reacción inmediata a favor de la víctima u ofendido con autorización expresa de ingresar al domicilio donde se localicen esta última en el momento de solicitar el auxilio. Séptima, brindar al agresor servicios reeducativos integrales, especializados, gratuitos y con perspectiva de género en instituciones debidamente acreditadas.
En el caso de lo dispuesto en las fracciones primera, tercera y quinta, se respetarán siempre los derechos de terceros. Las órdenes de protección de emergencia y preventivas solo podrán ser decretadas por las autoridades judiciales si son solicitadas durante la etapa de preparación de la acción penal. El Ministerio Público solicitará su expedición al juez competente. Artículo 98 bis 4. El órgano jurisdiccional que esté conociendo del procedimiento en cualesquiera de sus etapas decretará las órdenes de protección, de emergencia o preventivas, tomando en consideración lo dispuesto en el último en el último párrafo del artículo anterior, además de lo siguiente: el riesgo o peligro existente, la seguridad de la víctima y los elementos con que se cuente. Las órdenes de protección, de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad de hasta 30 días y deberán expedirse dentro de los 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generen. Muy importante este término. Ahí son 30 días lo que puede durar estas órdenes de protección. También pudiendo solicitar la duplicidad de este término. O sea, serían 60 días lo que se puede llegar a tener estas medidas de protección. Por último, el 98 bis, al transcurrir el término de su duración, la autoridad jurisdiccional valorará las órdenes de protección que haya decretado, así como la determinación de medidas similares para extenderlas. ¿Ok? Como les mencionaba, pueden también solicitar una extensión de estas mismas medidas de protección. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Ya los siguientes ejecución de sentencias, ya estaremos hablando la siguiente semana. Bueno, espero haber dado un poquito de un panorama a estos temas sobre sobre las medidas de seguridad que se pueden llegar a otorgar a estas personas, ya sean los enfermos, a los enfermos mentales, también así como a los considerados alcohólicos, farmacodependientes, inadaptados y trabajadoras sexuales. Y bueno, como se pueden dar cuenta, el legislador tomó en consideración todos estos puntos de las personas para también apoyarlos. Y bueno, como también en este último capítulo, también se pudieron dar cuenta que es un poquito extenso en los bis, sobre las órdenes de protección. Muy fundamentales hoy en día para evitar la consecuencia de más delitos. Muchas veces se comete cierta fricción y como lo mencionaban, ahí tienen 24 horas para que se proceda a esta medida de protección, y al alejar a la persona, eh, al sujeto activo, en este caso de tal vez alguna agresión, pues se aminora, se le da tiempo para que considere, piense bien las cosas y tal vez reflexione y bueno, se pueda llegar a una solución. A veces en el momento en donde se llegan a suceder los hechos, pues bueno, lamentablemente pueden llegar a surgir delitos más graves y si no se denunciaron a tiempo, pues es las consecuencias que se pudieran llegar a dar. Todo esto, como les menciono, el derecho es una ciencia y como tal, como ciencia, está en un constante cambio. Las ciencias cambian. eh, no es una ciencia exacta como tal. Y el legislador siempre estamos viendo a la sociedad, las demandas de la sociedad, y el legislador, bueno, pues creando nuevas leyes, nuevos reglamentos para hacerlos valer ante los juzgados. No sé si tengan alguna duda, algún comentario de las personas que están presentes.
Con mucho gusto, Anet. Dígame. Maestro, en el artículo 87, la... Como lo menciona ahí, nada más para enfermos mentales, así es. Digo, no tiene que seguir yendo a firmar. Ah, es que hasta que no se obtenga una suspensión por parte del juez federal, vaya, la suspensión del acto, ahí sí que tiene que seguir con sus obligaciones. Y pues bueno, el juicio de amparo sí también tiene que pues, seguirlo. Eh, digo, uf, no podría yo ser tan temerario de decirle algún tiempo, porque aquí sí son muy variables, ¿no? Son muy variables y vaya que, pues sí, el juzgador es cuando nos señala las audiencias y a veces pues sí nos las deja un poquito extensas cuando no son de urgencia. Cuando son urgentes, ahí sí son digo, son mucho más rápido. Cuando hay una privación ilegal de libertad, no sé, cuando está por alguna otra manera con una autoridad eh, que lo están, no sé, que tiene una orden de aprehensión y no sé, no la, no es debidamente fundada y motivada, pues ahí sí son más rápidos. Es la urgencia que con la que solicite el abogado para llevar a cabo también el proceso. Y váyame, pues también el abogado es el que tiene que estar ahí. Así que, claro, bueno, bueno. Si gusta, me manda un mensaje porque también ya nos estamos extendiendo en casos personales y fue lo primero que les mencioné, que no trato yo de resolver asuntos personales pues en clase. Gracias, qué amable. Hay cualquier cosa, me manda el mensajito, ya lo saben. La forma de hacerlo nada más es dándole clic ahí a mi nombre y aparece ahí mi bitácora, mi currículum, mi presentación y ahí me mandan enviar mensaje. No me aparece a mí mismo porque pues claro está que no me puedo enviar yo un mensaje, pero ahí a ustedes sí les aparece. Muchas gracias, les agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes su presencia y quedo de ustedes. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. Gracias Vanessa, gracias Net. Gracias Mauricio, gracias Marisela y gracias a todos los presentes.